Hola mi gente, hoy estamos con una entrevista en mi canal de YouTube con el señor Austin Reid, más conocido como Manga y muy querido en el pueblo Pocora. Manga, saluda a la gente. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación Muchas gracias. que me formulaste y sinceramente decirle a todas las personas feliz tarde, porque estamos en una tarde bastante Muy interesante, bonita. que no hay lluvia como esos días atrás y sin embargo estamos haciendo el esfuerzo para lograr lo máximo que se pueda de esta entrevista. Ok. Por lo tanto, agradezco la atención que le puedan prestar. Austin, la iniciativa de este programa es porque hay mucha gente que a veces habla de, ok, Manga, sí, Manga. Mucha gente conoce a Manga, una persona muy simpática, muy carismática, la gente lo quiere mucho. Pero en sí, la gente no sabe de dónde sale Manga, de a dónde viene, cómo llegó a Pocora, cuántos años tiene. Se sabe que se le dice Manga y es muy popular, pero nadie sabe con eso, en ciencia cierta, de dónde viene. Entonces, la entrevista de hoy es para que los nuevos pocoreños, los jóvenes, sepan un poco de la historia de esas personas que han tenido tanta historia en este pueblo. Ok, vamos a hacerle la primera pregunta. Su nombre completo, ¿cuál es? Mi nombre completo es Albert Edward Austin Reid. Ok, perfecto. La otra es, Manga, ¿usted es oriundo de Pocora o llegó de otro lado a instalarse a Pocora? ¿Y en qué años sí fue que llegó de otra parte? Bueno, sinceramente, cosa más, soy pocoleño de cepa. La única diferencia fue que nací en Limón y por un motivo de que en ese tiempo no había ningún centro médico cerca, si no era el Hospital San Antonio Fácil. Y realmente ahí fue que me llevaron a mi mamá. Y yo a luz ahí en el Hospital de Limón. Y después nos venimos otro día para Pocó, Pocora. porque era tren. Todo se manejaba a base de tren. En ese tiempo se manejaba todo por tren. Ok, entonces el famoso Manga es oriundo de Pocora, así se puede decir. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de Pocora, Manga? Bueno, sinceramente, si nosotros analizamos, cuando nosotros nos comenzamos a criar, no teníamos esas grandes facilidades, pero sí teníamos algo que se llamaba respeto y mucho amor de nuestras familias. Y entonces eso nos valió mucho. Aunque podríamos decir que esos tiempos, te decía, era difícil por ciertas circunstancias, por la movilidad que había en las comunidades, que era muy difícil, porque nada más había prácticamente un tren que pasaba a determinada hora, a 7, llámese 7 de la mañana, que de Guapiles hacia Limón, o de Limón a Guapiles. Luego, eso es lo que había. Bien, después que pasaba algún tipo de burrocar con los trabajadores que trabajaban en la línea férrea, haciendo arreglos, haciendo una serie de cosas. Pero en este sentido, sí podríamos decir que no podemos obviar que realmente la gran mayoría de las personas de Pocora en esos tiempos eran afroantillanas, ¿verdad? Porque realmente, ¿cómo se llama? La gran mayoría vinieron de Jamaica, porque en 1872 fue cuando comenzó la construcción del ferrocarril, que estaba Minor Kid, mi abuelo, que era inglés, se vino con él.
Y entonces ahí fue donde realmente ya después la familia comenzó a distribuirse en la provincia de Limón, la O, mayoría de los negros. ¿Ya? Cuando se terminó la construcción del ferrocarril hasta llegar a Guapi, que de ahí no pudieron pasar más, entonces vino la siembra de banano en aquellos tiempos. Prácticamente nosotros todavía no estábamos, como quien dice, muy comunicados con ellos, ¿verdad? En ese sentido, sino porque realmente, cosa más, después del ferrocarril se sembró banano en la provincia de Limón, ujú. ¿cierto? Que por cierto, la compañía, cuando se fue y también las bananeras se retiraron, se fueron para la zona sur. Entonces, muchos de aquí se fueron para la zona sur también, pero se volvieron a venir otra vez para la provincia de Para. Limón. Ok. Bueno, Manga, vamos a hacer un corte para darle las gracias a los patrocinadores de nuestras aguas, Claro. Motorrepuesto Circuito y Barlen Barbershop. Aquí estamos. Me tiene con la garganta seca. Ok. Manga, ¿qué recuerda usted de Pocora antes a la actualidad? ¿Qué cosas ve diferentes? La otra pregunta, ¿dónde fue la primera escuela? Porque hay una historia que dice que hay unas fotos de la primera escuela de Pocora. Así es. No, claro. Por eso que en aquellos tiempos eh, la escuela que había era una escuela rústica, era rústica, hecha de paja y fue la primera escuela de Pocora en 1950. Más o menos a dónde se ubicaba esa escuela. Prácticamente esta escuela se ubicaba exactamente donde hoy está la casa de los Francis. O sea, para ubicarlos por donde vive Pinde. Donde vive Pinde exactamente. Exactamente ahí se encontraba la primera escuela de La Pocora. primera escuela de Pocora. Puede ser una. Ok. Y ahí después se hizo en la casita aquí, la primera casita que era aquí, y la escuela que era este lado. Ok. Y entonces, ahí en 1950, ahí fue la primera escuela que se construyó. Ok. Luego, Esa fue la escuela, ¿verdad? Ujú. Ahora, cosas que usted vea diferentes, Bueno, ¿verdad? al menos aquí la diferencia de aquel Pocora prácticamente era de la línea férrea 250 metros hacia abajo, le podría poner unos 300 metros, habían la gran cantidad de personas que había, ¿verdad? Que no eran muchas, porque lo que habían eran prácticamente cosas más, lotes grandes, o, ¿verdad? Con cacao, Hay como sí, fincas. pequeñas parcelas, pequeñas parcelitas. Y en cuanto a eso, lo que es Pocora en sí, pertenecía a un alemán en aquel tiempo. Antes de todo eso pertenecía a un alemán que le decían San Nicolás. San Nicolás era el dueño de todo esto aquí. Porque nosotros podemos hablar, bueno, y porque Bremen. Bremen también era de alemanes. Bremen se encuentra aquí en Mercedes, Sí, que ahora pertenece a la Universidad de... a la universidad, donde está la universidad, Ah, ok. eso era de alemanes, Ujú. en cierta parte. ¿No? Porque había muchas personas, ¿verdad? Extranjeras también, con propiedades, como decir, Negev, que queda pegando con Pocora. Cuando era Negev, en su tiempo, que era Johnny James, ¿verdad? Un americano que era dueño junto a un español que se llamaba Don Antonio. Y entonces, eso era, ahí llegaba Pocora, pegando a un lado y pegando al río Destierro, Al desierto. al río Destierro para acá.
entre el río y Sierra, el río Pocora. Y entonces, ese era Pocora, porque después de eso había muchas fincas propias que eran, porque estaba Sandoval, estaba Don Peña, había una serie de personajes muy interesantes. Después los negros, lo que eran prácticamente los Morris, que tenían una finquita que era donde estaban aquí. El finado Natí, en paz descanse. La- Otro personaje muy querido por el pueblo. ¿Ah? querido, ¿sí? El papá de ellos, después estaba el papá de la Idi también, Muy, William. por cierto, disculpe, muy reconocido por la frase, oye hombre, Eso es, era una frase muy conocida, muy ¿verdad? conocido, claro. Y entonces, son personajes, ¿verdad? Que uno ve que ellos hicieron un gran esfuerzo para ayudar a la comunidad y toda una serie de cosas. Y sin embargo, ellos siempre veían, vamos hacia adelante, tratemos de ser mejores y toda una serie de cosas. Y entonces, la otra parte era que al otro lado del ferrocarril había una banda del puente Pocora hasta casi llegar al puente de Sierra, Ujú. donde había, la gran mayoría eran afrodescendientes, la gran mayoría. Y entonces, cada quien tenía su propio estilo, como decimos nosotros, su propia cultura. O sea que esa cultura afrodescendiente fue muy famosa porque nos aportó gran parte de las artes culinarias en cuanto a lo que son artes, pinturas, bailes, toda una serie de cosas, le aportaron bastante a la comunidad también Oh, y también a la provincia a de la Limón, provincia y de no Limón. solo eso, también a nivel nacional. Ujú. Y entonces, muy importante todo eso. Manga, otra cosa que la gente me ha preguntado, que cuando fuera a hacer la entrevista, que porque ya esto la gente más o menos tiene una idea de este proyecto, ¿verdad? De que es entrevistar a las personas como más mayores, que saben un poco más de la historia del pueblo en el que vivimos, que es Pocora. Por ahí vienen otros personajes como Bertí, Sí, tiene Taco, Taco, Miriam, Miriam Thomas, sí, yo sé que hay varias. por ahí hay varios. Pero ellos me preguntaban a mí que cómo fue la construcción de esta cancha. Bueno, Ok, ahí va. La construcción de la cancha y la polémica más grande que esa es la que todavía no se ha podido terminar. Porque esta cancha aparece como que la mitad todavía pertenece a la escuela y la mitad a la municipalidad. ¿Sabe usted un poco sobre eso? bueno, sinceramente, aquí donde está la escuela, ese era un centro, como un centro ferial. Ahí era donde se hacían las actividades festivas, turnos, tómbolas, en ese terreno. Ujú. Y en ese terreno, muchas veces, cuando hacían corridas de toros, todas esas cosas, entonces dejaban el mejor galerón para dar clases. Eso pertenecía exactamente a personas que en ese tiempo tenían eso. Porque aquí, como decimos nosotros, la escuela prácticamente no tenía terreno. Entonces, eso, había una parte ahí que Nati tenía los potreros ahí para caballo. Ujú. Donde está esta cancha, exactamente, Carlos Quirós donó esto para que hicieran una cancha. Y esta cancha se hizo a pico, sacho, hacha y pala. O sea que aquí llegaron personas hasta Irocoy, vinieron a ver la pala, a sacar troncos, piedras, todo. Estaba personajes como Memo Carazo, como decirle, bueno,
prácticamente la comunidad cooperaba en ese sentido. Tulio Céspedes, San Iliano, Pedro Fuentes, Beto Sequeira, prácticamente todas las personas que habían aquí y personas, los negros también aportaban su parte. También. Y entonces, cuando esta cancha se hizo, prácticamente jugaban descalzo y con un pañuelo amarrado en la cabeza, en esta cancha. Ujú. Entonces, esta cancha es del pueblo. Es del pueblo. Otra pregunta. Ujú. Luego, aquí hay una confusión en esta entradita aquí. Ujú. Todos creen que eso es una calle, Ujú. ¿no? Ahí, la gente cuando venía, pasaba con caballo ahí donde está la casa esa de Peña, Depende. ahí había un paso para otro lado y aquí también había otro paso, en la orilla del río, pero la mayoría casi siempre pasaba aquí. Ahí era donde traían sus productos, ¿verdad? Para la comunidad y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Exactamente ahí había una casa, ¿verdad? Una casa. La, la agencia que está ahí no existía. La delegación. Esa delegación No. existía, no había concesionario. Entonces, ¿qué pasó? Había un fondo para meter caballos. Mm. Ahí, ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Que eso nunca era camino. Pero ya después la gente comenzó a pasar allá a pie, cuando iban a trabajar a la Mercedes, Bremen, Ujú. otro lado. Entonces cuando venían ahí, entonces cuando daban la vuelta por allá, entonces bajaban aquí. Ahí donde está donde está exactamente La comandancia. y donde está Papi Campo y donde está el ICE, eso pertenecía a Carlos Quiroz, el dueño, el que donó esta Esta cancha. cancha. Porque Carlos Quiroz tenía eso. Mm. La agencia era exactamente donde está aquel murito, Ujú. donde dice cosas más de la cañería, Ujú. ahí era donde quedaba la agencia, donde quedaba la casetilla. Y entonces, por eso hay una confusión. Entonces, ahora, lo que no me queda claro a mí, ¿verdad? Porque dicen, es que la mitad de la escuela y la Ujú. mitad del colegio, siento Dios, Sí, la pregunta a eso es lo que yo iba. Digamos, ¿qué se construyó primero, la escuela o la cancha? estaba primero eso. La cancha. Primero la plaza, estaba primero la plaza, por eso le digo, aquí se construyó a base de, ahí era campo ferial, Campos feriales. campo ferial. Después se fue haciendo escuela cuando ya dejaban los galerones y ya después comenzaron, ¿verdad? Porque realmente en aquel tiempo llegaban casi hasta sexto grado y prácticamente casi todo el mundo revuelto. Ajá. Y entonces, ahí está, ahí queda, exactamente donde está, ahí queda la escuela. Y después, cuando ya la gente se fue, entonces ya con más gente y toda una serie de cosas, entonces se fue haciendo más grande la escuela. Mm. Entonces dije, de ahí, utilicemos esto. Entonces la Ujú. gente que estaba ahí fue la que comenzó a dejar ese terreno. No, dejamos para la escuela, Ok. ¿entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que ahí mismo, como nosotros decimos, cuando empezaron las escuelas, ahí exactamente había esa que está ahí, siempre ha sido la primera, Ujú. y había otra aquí. O sea, solo dos. Exactamente, una ahí alto. Se hizo uno ahí alto, porque habían hecho no sé qué, entonces la gente, no, hagámosle de basas. Entonces le hicieron de basas para que por el barrio y todo se cargara. Ujú. Y entonces se hizo una escuela ahí alta. Ok. ¿Sí? Ya quedó más que claro ese tema, manga. Sí, por eso. Y entonces, por eso como yo digo a mucha gente, de ahí, por ejemplo, la Asociación de Desarrollo tenía que saber eso. Tenían que haberle dicho a la Asociación de Desarrollo qué fue lo que pasó. Y ahí de un punto a otro apareció así, hay que saber quién fue que ¿Quién hizo eso? ¿Sí? Ahora, también hay que tomar en consideración la construcción del primer salón comunal de fútbol. Aquí.
Exactamente. Donde está Ahí donde está Alcohólicos Anónimos. Anónimos en la Esa fue la actualidad. primera construcción de un salón comunal. Ajá. A ese tamaño, eso lo donó la Hacienda Santa Clara. El primer salón comunal de Pocora fue donde está actualmente Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿qué pasó? Que eso lo consiguió el papá de Pecos, Manuel Agüero Camacho, Camacho Aguilar. Él fue que habló con doña Clara, la italiana, y entonces ella le dijo que sí, que podían utilizar la madera, y así fue. Ok, también escuché que aquí donde el finado Tano, aquí por el puente, había algo. ¿Qué era lo que se encontraba ahí? Bueno, exactamente ahí vivía un negro, jamaicano, original, jamaicano, Mr. Young, le decían. Y entonces, ese señor, puta, ¿qué suena? Ese señor, él vivía en la pura orilla ahí, por eso él tiene un palo que están ahí. Y exactamente donde él estaba un poquito afuera la escuela, supuestamente. Y entonces, como decimos nosotros, porque mucha gente habla, de aquí que es, bueno, porque la primera directora de Pocora, supuestamente como le dice Panana, ¿cómo es? Doña Digna, dice Panana. Doña Digna. Doña Digna. Supuestamente es la primera directora de Pocora, primera maestra de Pocora, como decimos nosotros. Okay. Y ahí después, hubieran otros lugares también que se dio para escuela. Como decir, como ahí donde está la panadería, aquella cosa, ¿no? Ahora. Y donde Lincoln. ¿Sí? Eso era un Rubén Camacho. Eso pertenecía a la escuela, pero Rubén Camacho también lo había solicitado, no sé a quién, para que, como ya comenzaban a venir la gente a la escuela y toda una serie de cosas que sí. Entonces él comenzó a dar ahí, cosa se llama, dar misa, evangelio. Era en iglesia. Después de escuela fue iglesia. Son cosas que uno no sabía. Pues sí, ahí está. Por eso digo, ahí quedó. Por cierto, porque más bien ahí estaba la escuela. Porque también en aquel tiempo había escuela inglés y escuela español. Inglés y español. ¿Sí? Okay. Estaba Samuel, era zapatero. Porque una de las cosas que había en la gran mayoría de jamaicanos que vinieron, ahí venían maestros de obra, venían profesores, venían doctores y toda una serie de cosas, ¿verdad? De aquellos tiempos. Y entonces él daba clases, doña Doris también daba clases de inglés, porque todo el tiempo nosotros íbamos ahí. Claro, y el pequeño castigo que le daban a uno, nada más le decían ponga la mano y le metían un fajazo. Manga, aquí hay una anécdota también de una señora, ¿verdad? Es que no me acuerdo ahorita el nombre, que la mayoría de las mujeres iban para que ella les hiciera el parto. No, por eso, es que aquí hay mucha historia, aquí, esto es rico en historia, porque aquí la papá de los gallegos, la mamá de doña Ninfa, doña Gusa. Doña Gusa. Doña Gusa era la partera, pero también había otra que le decíamos doña Emils, que vivía exactamente donde está la casa de Herminio ahora. Ahí también ella, o sea, entre las dos. Entre las dos. Sí, sí, sí. Y entonces ahí, esas eran las parteras de Pocora. Y entonces, ahí está todo ese endamiaje, toda esa historia. Y entonces, a veces cosa más, porque en aquel tiempo venía aquí, no había médico, no había nada, porque al menos aquí, para sacarse una muela, no había doctor. Le mandaban a uno, al doctor Samuel, el zapatero. Ajá.
Entonces, era que le arrancaba la muela Era zapatero y dentista. y dentista. Era doctor, porque cosía también. Pucha, todo lo hacía manga. Pero ¿qué pasaba? Que ahí él cobraba una peseta para arrancar la muela. Pues bien. Y si usted traía la plata, póngala ahí. Le decía a uno, póngala ahí. Cuando él se guindaba ahí y jalaba, si no aguantaba, usted salía huyendo, ahí queda pago. No, 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 no. Una anécdota. Ay, eso es cierto, eso es cierto. ¿Ah? Entonces, cuando había ¿verdad? Cuando había gente que se cortaba así, ¿verdad? Muy con machete y toda carajada, entonces él llegaba y cosía Ujú. al estilo saco, como hicimos nosotros, ¿verdad? Uf, Ahí, y aguante, la verdad. Entonces, y le digo sinceramente, porque en ese tiempo no había más que eso, lo que había. Vaya que la venga la muela. Pero también había muchos, ¿verdad? Que amarraban la muela, el diente, lo amarraban sea a la puerta o a la ventana. Llegaban y la tiraban duro para arrancarla los dientes. uf. Bueno, Y manga. así, y se puede preguntar toda esa gente que vamos a entrevistar para que vean. Ok, manga. Aquí hay otra pregunta que me hicieron. Era ¿por qué el apodo de manga? ¿A qué se debe ese apodo tan peculiar, tan famoso? Porque se hizo famoso usted aquí. No, sí, así como le cuento que el, el famoso Ramón Ureña, él es oriundo de Santa María de Ota. ¿Verdad? Vino a Pocora, le gustó Pocora. Era telegrafista. En aquel tiempo, ¿verdad? Pues, ¿sabes que era por pura tecnología, cosa más, por puro baño? ¿Verdad? Los puntos y todas esas cosas. ¿verdad? Y entonces él vino aquí y entonces cuando estaban las camisetas León, Filtrón, Ticos, Capri y todo eso, entonces nosotros cambiábamos las casetillas de esas por camisetas. Y un día jugando ahí, exactamente donde está el salón donde están ahora, ahí era el telégrafo. Exactamente ahí el telégrafo. Y quedaba un patio, bueno, una yarda bastante bonita. Entonces ahí era donde mejíamos todos, las tardes, Ujú. claro. Cuando nos escapamos de la casa, claro. Entonces, de ahí un día nos escapamos, estábamos jugando ahí y comenzó a garuar, entonces se fue, nos mojamos y nos embarreramos, ¿sabes? Porque era puro barrio. Entonces la camiseta se me encogió y se me estiraron las mangas, ¿no? Y entonces se me quedó viendo Ramón y me dice, y entonces el primero que dijo, ¡manga! ¡Ahí está la manga! ¡Véanlo! Y entonces de ahí, y ahí después todo el mundo decía, ¡manga! ¡Manga! Y claro, al principio me enojaba y él después de ahí no pude quitármelo. Y él después me hacía el maje. Ya El ves cómo loco. que era, ¿sí? Y hasta la fecha, en todos lados donde yo voy, o sea que yo voy a Guapiles, voy a Cariari, Siquirres, Limón, cualquier parte que voy, eso es lo que me dicen. Manga. ¿Sí? Porque si alguien pregunta por mi nombre original, nadie se da cuenta. Muy pocos. Muy pocas personas. Al menos yo sí lo sabía, pero Austin Raid, nada más. Sí, sí. Bueno, manga, la otra pregunta. ¿Por qué se le llama Pocora? ¿A qué se debe ese nombre? Bueno, se dice ¿verdad? Que se llama Pocora, lo decían por dos razones. Una, que habían personas que decían, se decía Pocora por motivos de que había un cacique que le decían Pocora, entonces le pusieron Pocora. Ujú. Pero ahí realmente se queda uno un tanto en el aire por motivo de que, o sea, que no hay algo así como muy concreto, Muy concreto. muy concreto que diga que así es por eso. Y lo otro es esto de que la otra parte es
como en aquellos tiempos había mucha malaria y toda una serie de cosas en la zona, entonces decían que la gente duraba muy poca hora, ¿no? Y entonces cuando los negros iban a algún otro lugar, entonces les preguntaban, hey, ¿de dónde es usted? De poco hora, de poco hora. Poco, Entonces ahora. se fue asociando, entonces pues dijeron, no, viene de Pocora. ¿Ya? Porque lo que ellos decían era que la gente duraba muy pocas horas, ¿verdad? Poca hora. Ujú. Entonces, muy poca hora, ¿verdad? Entonces decía el negro, poca hora, poco hora. Decía, poco hora. Y entonces se quedó Pocora, Al por final un quedó lado. poco ahora. Y entonces, por esa versión, por ahí va quedando. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ahí, con la otra versión, bueno, se maneja así, pero no muy convincentemente. Bueno, Austin, ya para ir cerrando con esta entrevista que ha sido muy provechosa, muchas historias, anécdotas, vamos a dejarle a la gente también para que ellos comenten a quién les gustaría que entrevistemos, ¿verdad? Que nos cuente un poco de su historia. Ya sabemos que por aquí vamos a tener al famoso Bertí, ¿verdad? Y entre No, otros, sí, porque otras aquí, personas. bueno, porque nosotros podemos decir aquí, porque Pocora se construye en dos fases. La construcción de Pocora, prácticamente de donde yo le hice, de la línea para abajo, esto era Pocora. Aunque Pocora, cosa más, los puntos cardenales, bueno, nos decían nosotros pegamos prácticamente con Turrialba. Ujú, Aquí nosotros pegamos con ujú, Turrialba, hasta donde llega el río Pocora y el río Destierro. Prácticamente pegamos con Turrialba. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que Pocora en este momento ha tenido mucho auge, ¿verdad? Que ha sido muy grande. Y de 1900, podríamos decir nosotros, de 1966 para acá, se comenzó otra visión para poder desarrollar Pocora. Porque la gente que estaba aquí, las personas mayores decían, es que Pocora se está desarrollando y no tenemos por dónde salir, ujú. no tenemos dónde ir. Entonces, Pocora va a ser nada más este huevito aquí. Entonces, ellos comenzaron, porque hay que tomar en consideración aquí también que los negros en aquellos tiempos, todos ellos iban aquí a Gol. A Ujú, Gol es aquí atrás donde en lo que es Bremen y la E. ujú, Porque estaba ahí está los Henry, está los Brown, estaban los Brown, los Henry, porque la gran mayoría de las personas tenían su parcela. Como decir, como aquí, lo que es Lenar y toda esa gente, ellos llegaban prácticamente ahí abajo lo que es todo el 4, junto a Arturo ¿cómo se llama? A Jacobo Chavarría, que tenía finca también allá abajo. También estaba Miguelón, también que era carnicero, también tenía su finca. O sea que prácticamente Bremen, Bremen en sí, era prácticamente de Henry para abajo, en cierta parte, ¿verdad? Pegando casi al río Parimina, pero aquí de frente. ujú. Y entonces, donde está el Chiramatón para abajo, ahí en el 4, ahí era Bremen, y del río para acá. Pero ya después de eso, porque la gente sacaba madera y sacaba, ¿cómo se llama? Balsa, Balsa. balsa. Entonces, cuando también esa parte, y después estaba Rositania. Rositania estaba con parceleros. Y dentro de esos parceleros también estaba pegada todo eso a Puente Negro, esa parte ahí. Entonces, porque ahí estaban los guerreros. Después de eso, la parte de Jagol, ahí donde estaban los negros. Y de ahí los sacaron. Estaba Ok. Daniel Torres, de ahí lo sacaron.
porque de ahí era que donde ellos hacían todo lo que tenían, su trabajo, su finquita, su siembra de maíz, ñame, yuca y toda esa carajada. Ahí lo hacían todo. Ok. Y entonces ahí, eso era Pocora de ese primer lapso, ¿no?, que estaba ahí. ¿Por qué? Porque Pocora era eso que no tenía salida por ningún lado. Luego se comenzó a hacer un estudio entre varios. Entonces la participación, entonces de ahí comenzamos a sacar los números. Ya en los años 1969, 70, se comenzó ya a decir, no, tenemos que salir de aquí. Entonces ahí fue cuando comenzamos ya a hacer actividades, ¿ves?, con tomar finca y toda una serie de cosas. Porque esta finca lo que tenía eran 800 hectáreas, o tal vez menos. Pero lo que tenía registrado, tenía registrado 800 o 600 y resto. Y el resto que tenía eran baldíos. Igual que un montón de fincas que estaban allá atrás, que eran poco lo que ellos reportaron, ¿verdad? Y tenía mucha tierra. Y entonces ahí comenzó Pocora a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, ahí para arriba. Entonces ahí porque en ese caso ahí nosotros, como nosotros hicimos, bueno, era para censos de población, que hubiera comercio, que hubiera toda una serie de servicios en la comunidad, que hubiera clínica, porque la primera clínica que de Pocora, podemos decir nosotros, fue ahí. Donde es, donde es actualmente la escuela. El asilo de ancianos. Ah, el asilo de ancianos. Exactamente. Okay. El primer doctor que llegó ahí fue Artavia, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen ese carajo? Ya no me acuerdo. Él era Artavia, después llegó Luzmilda, muy conocida. y después llegaron otros. La primera secretaria que había ahí, bueno, era Lee, ¿cómo se llamaba? La de Pérez, pero ya después se fue a trabajar con los Rojas y toda una serie de cosas. Entonces se metió a Marielos, la mujer de Cabio, ganando 30 colones mensuales. Eso es lo que se ganaba. Y entonces ahí está eso ahí. Entonces, ¿por qué razón? Porque nosotros bloqueamos. Esa parte era para conseguir la clínica, conseguir el arreglo del acueducto, que hubiera un poco más de servicios en la comunidad. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, todo eso se logró. Bueno, esa cancha se logró, bueno, lo que es el colegio, porque todo eso era prácticamente se le dio a la Asociación de Desarrollo como un centro ferial. Y entonces, bueno, ya llegó el colegio, toda una serie de cosas, bueno, está bien, todo está bien. Pero, definitivamente, si nosotros vemos que estamos colapsados y hay que buscar espacio, ¿no? Bueno. En todos los aspectos. Bueno, Manga, fue un gusto y un placer haberlo tenido en mi programa. Espero que nos acompañes a la próxima entrevista. Claro que sí, claro que sí. Así que, mi gente, si quieren más videos, comenten por ahí y nos vemos hasta la próxima. Ok. Que pasen bueno. No, no, no. No, porque